Tema: producción, distribución y consumo. Existen algunas actividades humanas cuyo aspecto económico es tan relevante que se puede denominar actividades económicas fundamentales, las cuales son la producción, la distribución y el consumo. ¿Qué es lo que está diciendo la teoría? Que eh, estas tres actividades son fundamentales en cualquier economía, que son básicas, que cualquier economía debería tener estas tres. A veces, algunas economías solo tienen dos, ¿verdad? Por ejemplo, la distribución del consumo, porque a veces puede pasar que el caso de que un país no produzca, pero el hecho de que no produzca no se va a detener la cadena de suministro, ¿verdad? La que es distribución y consumo, que viene después. Lo que se hace es que si un país no produce, pues se le compra a otro país. Entonces, pero lo ideal sería que en un país se produjera, porque al producir dentro de un país se genera riqueza, ¿verdad? De estas tres, de producción, distribución y consumo, la que más riqueza produce es la producción. Entonces, aquí está el dibujito de la producción. Entonces, se tiene que procurar que lo mayor que posible que una sociedad consuma tiene que ser generado o producido en el país. Vea, esto es uno de los problemas que tenemos en América Latina, donde no sucede casi esto. La producción es la primera etapa del proceso económico, a través del cual se busca obtener un producto específico mediante la combinación de los llamados factores de producción. Aquí está el concepto de producción. Aquí podríamos decir que el concepto de producción se divide en tres etapas, ¿verdad? Que es la materia prima, que esa materia prima entra a un proceso transformador y al final sale un producto diferente al que entró. Eso es producción, ¿verdad? Cuando una materia prima sufre transformación y ya cuando termina el proceso productivo, ya no es la misma materia prima, sino que ya es un producto nuevo, diferente al que entró. Entonces, eso es producción, transformar, ¿verdad? Cambiar las características, los atributos de lo que es la materia prima para convertirlo en otro diferente. Por ejemplo, eh, en un zapato entra el cuero por un lado, las suelas y sale un zapato. Las naciones y las empresas pueden aumentar la producción de varias formas. Veamos lo que dice la teoría. Aprovechando los avances tecnológicos, si un país se mete de lleno en avances tecnológicos, va a ser más eficiente a la hora de producir. Mejorando la educación y capacitación de su gente. El mejor activo que tienen los países es su propia gente y hay que capacitar a la gente para que sepa producir. También, si tiene recursos, optimícelos. Si no, pues obténgalo de otros países, pero también optimice la compra. Y por último, procurando un ambiente político, social y regulatorio estable. Que dentro del país se lleven bien, ¿verdad? Que haya armonía, que se cumplan las leyes. Todo eso dice esto. La distribución, que es el segundo eh, actividad económica fundamental, dice es la actividad económica que partiendo de lo producido se transporta todo a donde se va a consumir. Esta es una actividad económica fundamental que ya se había estudiado, pero es importante recalcarla, ¿verdad? Que esto es base para una sociedad, para una economía de una sociedad, que tiene que haber estas tres grandes actividades para que la economía camine. Como les digo, si alguna de ellas falta, pues una empresa o varias empresas del extranjero suplen esta necesidad, pero lo que está pasando en esa economía es que si otra empresa llega a producir estas actividades, pues el dinero se está yendo para otro país, ¿verdad? Ese es el problema de esto. En la distribución no solo se incluye llevar el producto, sino que también lo que es la justicia distributiva. Aquí en la distribución se incluyen las dos, ¿verdad? Lo que es
llevar el producto donde se va a consumir y lo que es la distribución del ingreso. También se incluye lo que es la distribución del ingreso en donde el mercado premia a los más productivos con mayores ingresos, mientras que premia menos a los menos productivos. Aquí se está hablando de la equidad, ¿verdad? Que eso es lo que recomienda la economía, que a la hora de distribuir la riqueza y los ingresos, pues por lo menos que exista equidad, ¿verdad? Darle a cada quien lo que le corresponde. Si esa persona se esfuerza, pues tiene derecho a ganar más. Eh, por esta razón, el proceso distributivo debe ser complementado por una reasignación social. Aquí las personas tienen que ayudar a que se cumpla esto de la distribución de la riqueza. Aquí la sociedad es la que se compromete, pero no solo ella, vea. No solo ella, sino que también las personas, las familias, las empresas, vea, y el gobierno, vea. Ellas también tienen que eh, entrar en este, por decirlo así, problema económico de la sociedad, vea, de que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Pues ese es un problema que se tiene en América Latina, vea. En América Latina se dice que es la región del mundo más desigual, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho, ¿verdad? Esa es la distribución esta que está aquí, que tiene que ver con justicia, ¿verdad? Con justicia a la hora de distribuir para que las personas pues mejoren su calidad de vida, ¿verdad? Y por último está la actividad que es el consumo. El consumo es propio de las personas. Aquí se puede ver en la diapositiva un grupo de personas. El consumo solo lo hacen las personas, ¿verdad? Las empresas y el gobierno no consumen. Solo son las personas. Esta última etapa consiste en el disfrute de los bienes y servicios que se producen en la economía. Entonces aquí se trata de que está bien, ya se produjo el bien, hoy consumámoslo, porque se ha hecho para eso. Los bienes y los servicios que se producen en la economía tienen un objetivo específico, que es que sean consumidos. Y en el caso de las familias, pues son los productos que ellas compran. También el consumo es aquella parte de la producción que se desaparece por su utilización, ¿verdad? Cuando ya está producido a la hora de consumirse, pues desaparece esa producción. Y por último, con respecto al consumo, cuando el consumo es inferior al ingreso de la persona, se afirma que hay un error o ahorro. Por el contrario, cuando el consumo es mayor que el ingreso, se produce un endeudamiento. O sea que si usted gana 500 y consume 300 en la primera parte, usted está ahorrando 200. Y en la segunda parte, si usted gana 500 y gasta 700 o consume 700, usted lo que está haciendo es que se está endeudando. Esto es un consejo muy importante que la economía da a las personas a la hora de consumir. Hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Tenemos que estar en el primer grupo, que es, eh, si usted gana 500, pues consuma 300, 400, que le quede un ahorro, ¿verdad? Eso es un consejo primordial en la economía. Y cambiando un poco de tema, pero siempre en relación a la producción, nos vamos a quedar solo hablando de la producción porque ya se había dicho que es la que genera más riqueza. Vamos a estudiar las actividades productivas. El concepto de actividades productivas es que son todas aquellas actividades que nos ayudan a producir algo. Ese es el concepto. Ejemplo de actividades productivas: energía, alimentos, vestidos, productos básicos, etc. Esto es lo que se busca a través de las actividades productivas, ¿verdad? Pero las actividades productivas también se utilizan para algo específico. Dice aquí, los países se emplean específicamente en alguna actividad productiva, lo que permite clasificarlos. Y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha actividad, se genera su riqueza.
Entonces, eh, este es el concepto de actividad productiva. Esto es para qué se utiliza este concepto. Y se utiliza para clasificar a los países. ¿Vea? Más adelante vamos a ver cómo se dividen las actividades productivas y los países pues se especifican en una o varias actividades productivas. Entonces dependiendo en la actividad productiva que los países se utilicen, así se clasifican, ¿verdad? Porque hay actividades productivas que solo mantienen la economía, otras que le agregan un poquito más de dinero y por último son las que más dinero agregan. Eso es lo que vamos a ver en las presentaciones posteriores. Veamos la clasificación de las actividades productivas. Las actividades productivas se clasifican en actividades primarias de la producción. Existen actividades primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver cada una de ellas, las características de cada una de ellas. Por ahora nos atañe lo que es las actividades primarias de producción. Veamos de qué trata. Dice, son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para la comercialización. Las principales actividades del sector primario son estas que están aquí. Número 1, agricultura. Se refiere a cultivos permanentes y temporales. Número 2, producción animal. Cría, cuidado de ganado, aves, pesca, camarones. También aquí en El Salvador se da bastante lo que es la tilapia y a veces también se cultivan camarones. Aquí entra en esta clasificación. Y la extracción vegetal. Producción forestal, reforestación para usos múltiples. Aquí solo es cortar el árbol y venderlo. Solo a eso se refiere, no lleva ningún proceso. Esta primera clasificación es una clasificación básica, por decirlo así. ¿Vea? No sé, a veces no produce mucha riqueza si el país solo la exporta, pero ya si el país procesa su propia materia prima y ya vende un producto, ya le queda un poco más de riqueza al país. ¿Ve? Aquí se clasifican los países pobres del mundo en las actividades primarias de producción. Veamos la siguiente, que es las actividades secundarias. Actividades secundarias de producción. Aquí está lo que se refiere a la producción en sí. Veamos, se divide en cuatro. Las actividades secundarias de producción son cuatro. Aquí está industria de la extracción mineral, cuando un país es especializado en extraer mineral de la tierra, ¿verdad? Y procesarlo, ¿verdad? Como son el cobre, el hierro, la plata. También la de transformación, esta de aquí es la principal, ¿verdad? La que es a la que se refiere mayormente el término producción. Transformación, que puede usted crear muebles, papel, medicina, bebidas, calzado, ropa, lo que se pueda. También dentro de esta clasificación, que esta actividad secundaria se refiere a la producción en sí, está la industria de la construcción, ¿vea? Obras públicas, construcciones y edificaciones. Aquí también se clasifica esto. Y por último, actividades semi-industriales, que es la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, gas y tratamiento de agua. Cuando un país en sí, él produce su agua, cuando transmite o produce su luz eléctrica, o gas o tratamiento de agua, pues él está produciendo su propia riqueza, ¿verdad? Está quedando en el país. Pero cuando esto lo hacen empresas internacionales que llegan a vender el país, pues ahí se pierde dinero. También están las actividades terciarias de producción. Aquí se refiere mayormente a los servicios, a la producción de servicios. Esta tercera y última clasificación es la que genera más riqueza a los países. En esta es donde se encuentran los países más ricos del mundo. Y se divide
en estas cuatro. Vamos a ver cada una de ellas. Comercio de menudeo, mayoreo. El comercio dentro de un país se refiere a un comerciante hace que compra y revende. Compra y revende. Eso es comercio. Comprar algo producido y revenderlo. Eso que compra lo puede producir, puede ser una producción interna del país o puede ser una importación. Pueden que esos productos los traigan de otros países y los vendan en este. Entonces ese es comercio. Intermediación financiera, pues ahí se refiere a los bancos, sociedades de crédito, seguros, etcétera, todo lo que tenga que ver con bancos. Transporte, comunicaciones, transporte aéreo, ferroviario, pluvial, carretera, comunicaciones, esos son servicios. Cuando el país produce los artículos para eh, dar estos servicios, pues la riqueza, repito, queda dentro del país. Pero si compra los buses o el transporte en otro país, pues la riqueza se va para otro país. El gobierno también, la administración pública, administración de las diferentes esferas del gobierno, se clasifica como servicios. La unidad fundamental para producir en economía de mercado, que es lo que vamos a estudiar en todo el curso, es la empresa privada. Y aquí está el concepto de empresa. La empresa es la cual se encarga de generar los bienes y servicios que demanda la población con carácter lucrativo o no lucrativo. Los no lucrativos ejemplos son las ONG, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales que ayudan a la población gratis, ellos consiguen donaciones. Las empresas pueden ser también privadas o estatales del gobierno, por ejemplo, ANDA, el banco hipotecario. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera, según su actividad económica por sector primario, sector secundario y sector terciario. Según su creación, empresas individuales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad ilimitada y cooperativas. Estas según su creación. La que más se utiliza son las sociedades anónimas. Porque la empresa se crea como un ente diferente al dueño, ¿verdad? Y según su tamaño, que la última clasificación de las empresas es grandes, medianas y pequeñas. Ya clasificamos las empresas, hoy vamos a clasificar los productos. La salida de los procesos continuos productivos se clasifican según la naturaleza de los productos y según su destino. Esta es la gran clasificación que existe, según su naturaleza y según su destino. Según su naturaleza se clasifican en bienes y servicios, que eso ya lo hemos venido manejando durante el curso. Y de acuerdo a su destino se clasifican en consumo, bienes y servicios de consumo, intermedios y de producción. Vamos a ver cada una de estas clasificaciones. Por su naturaleza, bienes y servicios. Pues bien es todo aquello tangible. Aquí está. Es todo aquello tangible. ¿Qué es lo tangible? Lo que se puede palpar, se puede ver, se puede tocar. Ejemplo de bienes tangibles. Carros, computadoras, teléfonos, ropa, zapatos. Entonces son los bienes tangibles. Y están los servicios que también se consideran bienes intangibles, o sea que no se pueden ver, no se pueden percibir, pero existen. Ejemplo de bienes intangibles o servicios es cuando va a comer en un restaurante, salud, educación, etc. Por el destino, bienes de consumo, que son los que se producen para las personas, bienes y servicios intermedios, que son aquellas materias primas que ya sufrieron un proceso productivo, por ejemplo, el cuero, el papel, son bienes y servicios intermedios, y los bienes y servicios de producción son bienes destinados a producir, ejemplo, máquinas, computadoras, edificios, herramientas. Estos bienes y servicios de producción son más que todos aquellos bienes que ayudan a producir otros bienes. Por ejemplo, usted para producir zapatos, para producir ropa, usted necesita una máquina. Vea, una máquina de coser, ya sea para zapatos, para ropa. El zapato sí es cosido, ¿verdad? El zapato se cose y la ropa también se cose, pero se cose en una máquina.
Entonces la máquina es un bien y servicio de producción.